Hoy te vamos a hablar de un cultivo en el cual nos han consultado muchísimo, que es el cultivo de crotalaria. La crotalaria es una leguminosa que tiene varias características muy interesantes. Nosotros la estamos utilizando para generarnos como cultivos de servicio, pero también es una muy buena forrajera. ¿Qué estamos viendo de la crotalaria? Bueno, es una leguminosa que genera mucha cantidad de nódulos, entonces tiene la capacidad de, a través de la nodulación con bacterias, de atrapar nitrógeno del aire y transformarlo en lo que es materia seca. Este tipo de cultivo lo que genera es gran cantidad de materia seca que va a terminar en lo que es la materia orgánica joven, que al mineralizarse nos va a dar muchísima cantidad de nutrientes. También como cultivo de servicio lo estamos observando que tiene un muy buen control de nemátodes. Los nemátodes son una plaga que se encuentra en el suelo y afecta a las raíces de los cultivos. Entonces, al tener este tipo y generar rotación con la crotalaria, por ejemplo, empezamos a bajar la cantidad de población de nemátodos del suelo y eso nos empieza a ayudar. Es por eso que estamos trabajando con este cultivo. Cuando te preguntan cómo haces para meter una leguminosa como la crotalaria en los sistemas, ¿por qué? Porque la crotalaria es un cultivo de verano, entonces no entra como un cultivo de servicio directo. Pero siempre decimos que los cultivos de servicio lo tenemos que diseñar, planificar y manejar. Y en este diseño es cuando empezamos a usar la crotalaria como un cultivo de servicio en una multiespecie. Les voy a contar qué estamos pensando para compartirles la experiencia en la utilización de la crotalaria. Nosotros hay un cultivo que estamos haciendo mucho que es el girasol. El girasol lo podemos cosechar temprano, fines de febrero, principio de marzo, ya estamos cosechando el cultivo de girasol. Vamos a tener desde la cosecha a la primera helada un periodo más o menos de entre 30 y 45 días. Se puede dar más, pero en promedio, en nuestra zona, estamos ahí en los 45 días. Cuando uno hace un cultivo multiespecie, pensando en cómo cubrir todo el invierno, ahí pensamos en varias especies en mezclar. ¿Qué estamos haciendo? Salimos del girasol y a lo mejor vamos a un maíz o a un sorgo. Lo que queremos generar es gran cantidad de materia seca para que ésta se descomponga y después mineralice y nos genere, por ejemplo, mucho nitrógeno. La crotalaria junto con el trigo sarraceno va en la mezcla, que son dos especies de verano. También va mezclada la vicia, el centeno y, por ejemplo, el nabo o colza. Cuando uno genera esas mezclas y las siembras, la crotalaria y el trigo sarraceno tienen una capacidad de un crecimiento muy rápido. En 45 días podemos tener un tamaño más o menos de unos 60 centímetros. Entonces fíjense el volumen que generamos en muy corto tiempo. Con el trigo sarraceno pasa lo mismo. Entonces cuando uno hace estas mezclas, empieza a nacer todo junto, la crotalaria, el trigo sarraceno, la vicia, el centeno, la colza y el nabo, por ejemplo. Cuando caen las primeras heladas, las heladas van a pegar sobre la crotalaria y el trigo sarraceno, generando así una protección a lo que es la vicia y los otros cultivos que vienen, que van a tener un desarrollo mucho más rápido. A su vez, lo que uno genera es crecimiento radicular y de distintos tipos de raíces que generan mucha microbiología en el suelo, con lo cual estas mezclas se potencian. Entonces es ahí cuando buscamos y encontramos el nicho a cada una de estas especies. Por eso mostramos mucho en los videos, como ustedes ven, que contamos sobre el tema de la crotalaria, pero lo que tenemos que pensar es muy bien cómo la diseñamos y dónde la ubicamos en nuestro sistema. Imagínense que tengamos ganadería. Bueno, podemos estar pensando en un cultivo de servicio para empezar a trabajar con la ganadería. Uno tiene que ver cómo son sus esquemas productivos para ver cómo ubica cada uno de estos cultivos. Pensemos que la crotalaria tiene una raíz muy pivotante que ayuda a descompactar, a romper la compactación que tenemos en los suelos, atrapa mucho nitrógeno, con lo cual generan, fíjense, el volumen de materia seca que nos va a generar esta crotalaria. Otra de las cosas que te vamos a mostrar es la limpieza que genera estos cultivos. Estos cultivos compiten muy bien con las malezas y van a ver cómo el lote se mantiene muy limpio y es una forma de empezar a bajar la carga de malezas dentro de los lotes.
En esta agricultura tenemos que pensar cómo generar cada vez mejores rotaciones, cómo incorporar cada vez más especies dentro de nuestros sistemas. También lo que te vamos a mostrar es cómo estamos pensando la agricultura en bloques. Esta agricultura en bloques, acá lo que estamos haciendo es generando semillas de crotalaria para poderlas usar como cultivo de servicio, y a su vez está en bloque con girasol. Uno lo que logra con esto es una desincronización floral. Cuando primero estaba el girasol teníamos mucha cantidad de flores, y acá en los campos tenemos muchas abejas, entonces aprovechábamos eso. Se termina la flor del girasol y empieza la floración de la crotalaria. Entonces tenemos abejas, nos aumenta la cantidad de miel, y al tener abejas tenemos mejor producción de nuestros cultivos porque polinizan mucho mejor este tipo como es la crotalaria. La crotalaria, lo que estamos viendo es que es muy melífera, es muy buscada por las abejas, y eso ayuda a tener sistemas mucho más compensados. Fíjense cómo genera estas vainas, y en estas vainas tenemos gran cantidad de semillas de crotalaria. Entonces, cómo empezamos también a generarnos nuestras semillas para poder producir más cultivos de servicios. Tenemos muchos beneficios, tenemos que pensarlos, pero recuerden siempre, hay que diseñarlos, planificarlos y manejarlos.